Semana, Sofía Contreras, una muchacha de 19 años que trabajaba limpiando casas de las familias ricas del Cerro de las Campanas. La policía no hacía nada. El comandante Héctor Villarreal, un hombre corpulento con bigote gris y ojos de serpiente, repetía la misma historia cada vez que alguien presentaba una denuncia. Se habrán ido a la capital en busca de mejor vida. Aquí no hay nada que investigar. Pero Rosa Elena sabía que eso era mentira. Conocía a esas personas. Artemio tenía un taller próspero. Lucía amaba su trabajo. Rodrigo era hijo único de una viuda enferma a quien jamás abandonaría. Y Sofía, esa pobre muchacha, le había confiado a Rosa Elena apenas días antes de desaparecer que había ahorrado casi 2,000 pesos limpiando casas, soñando con abrir una pequeña tienda de abarrotes. Rosa Elena apretó la mano de Miguel mientras pasaban frente al callejón de la Cruz Verde, un pasaje estrecho donde las sombras parecían más densas que en otros lugares. Ahí, entre paredes de cantera rosa cubiertas de humedad, estaba el puesto de empanadas del padre Román. Román Estrada era un hombre extraño. Había sido sacerdote del convento de la Cruz hasta que, 3 años atrás, el obispado lo expulsó por razones que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Los rumores susurraban sobre pecado mortal, sobre actos contra natura, sobre profanación del sagrado voto. Desde entonces, el padre Román vendía empanadas en ese callejón. Siempre estaba ahí, de martes a domingo, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ofreciendo sus empanadas de picadillo, queso y rajas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Lo inquietante era que sus empanadas eran extraordinarias. La gente hacía fila para comprarlas. El relleno era jugoso, especiado de forma perfecta, con un sabor que nadie podía replicar. Las amas de casa del barrio habían intentado descifrar la receta sin éxito. Tiene un toque especial, decían, algo que no se puede explicar. Rosa Elena nunca había comprado empanadas al padre Román. Algo en él le provocaba un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Sus manos, siempre manchadas de grasa, eran demasiado grandes, sus uñas demasiado largas y amarillentas, y su mirada, esa mirada que se posaba sobre la gente como si estuviera evaluando carne en un mercado, le revolvía el estómago. Esa tarde, mientras pasaban frente a su puesto, el padre Román la llamó. «Señora Rosa Elena, ¿no va a llevar empanadas para la cena? Hoy tengo de picadillo especial, un relleno nuevo que estoy probando». Ella negó con la cabeza, acelerando el paso, pero Miguel se detuvo, jalándola. «Mami, huelen rico, ¿podemos comprar una?» «No, mijo, vámonos». El padre Román se rió, una risa áspera que sonaba como metal oxidado. «Los niños saben apreciar la buena comida, señora. No sea desconfiada. Mire, le regalo una para que el chamaco pruebe». Antes de que Rosa Elena pudiera reaccionar, el hombre extendió una empanada envuelta en papel encerado hacia Miguel. El niño extendió la mano, pero su madre lo jaló bruscamente. «No, gracias, padre, ya cenamos». Los ojos grises de Román se oscurecieron por un instante, pero la sonrisa permaneció. «Como guste, señora, pero algún día van a probar mi especialidad. Todos lo hacen, eventualmente». Rosa Elena casi corrió con Miguel hasta salir del callejón. Su corazón latía con fuerza. Había algo profundamente equivocado en ese hombre, algo que iba más allá de los rumores de escándalo religioso. Esa noche, mientras preparaba frijoles y tortillas en su pequeña cocina, Rosa Elena escuchó a sus vecinas conversando en el patio común del edificio de vecindad donde vivía. Doña Petra, una mujer de 60 años con la cara surcada de arrugas y manos callosas de lavar ropa ajena, hablaba en voz baja con su comadre Guadalupe. «¿Ya te enteraste? Encontraron sangre en el terreno baldío detrás del mercado Escobedo». «¿Sangre de quién?»
No saben. La policía dijo que era de un perro, pero mi compadre Julián, que trabaja de velador en el mercado, dice que vio manchas que formaban un rastro hacia el callejón de la Cruz Verde. Rosa Elena dejó caer la cuchara de madera en la olla. Se asomó a la ventana que daba al patio. ¿Qué dice? Doña Petra. La anciana levantó la vista, sus ojos cansados reflejando una tristeza antigua. Digo que este pueblo está maldito, mija. Antes, cuando yo era chamaca, aquí se vivía tranquilo. Pero desde que clausuraron el convento por lo que pasó ahí adentro, parece que el demonio anda suelto. ¿Qué pasó en el convento?, preguntó Rosa Elena, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Doña Petra se santiguó. Cosas que no se deben decir en voz alta. Pero mi abuela, que en paz descanse, trabajó ahí de lavandera cuando era joven. Decía que los frailes hacían cosas terribles en el sótano, que había túneles que conectaban con otros edificios del centro, que desaparecían indios y pobres y nadie preguntaba. Cuando cerraron el convento en 1981, decían que era por inmoralidad sexual, pero mi abuela siempre dijo que era por algo peor. Mucho peor. Guadalupe intervino, bajando la voz hasta que era apenas un susurro. Mi tío fue albañil y trabajó en unas reparaciones del convento en los años 70. Dijo que en el sótano había cuartos cerrados con candados enormes y que se escuchaban ruidos extraños de noche. Un día encontraron huesos en una pared que estaban demoliendo. Le dijeron que eran de animales, pero él juró que vio una calavera humana. A la semana lo despidieron y le advirtieron que si hablaba, su familia sufriría consecuencias. Rosa Elena sintió que el aire se volvía más denso. ¿Y el padre Román? Él estaba ahí cuando pasó eso. Ese llegó después, en 1978. Era joven, recién ordenado. Pero dicen que se hizo muy amigo del prior, el padre Eusebio, que era el que manejaba todo. Cuando clausuraron el convento y arrestaron a Eusebio por corrupción de menores, Román salió libre. Dijeron que no había pruebas suficientes contra él, pero todo el mundo sabe que estuvo involucrado en lo que sea que hacían ahí. Miguel salió corriendo al patio, interrumpiendo la conversación. «Mami, ya está la cena». Rosa Elena lo llamó de vuelta adentro. Pero su mente no podía dejar de pensar en las palabras de las ancianas. Esa noche, después de acostar a Miguel, se quedó sentada en la oscuridad de su sala, mirando por la ventana hacia las luces del centro histórico de Querétaro. En algún lugar de esas calles coloniales, bajo esas piedras antiguas que habían visto conquista, inquisición, guerra y revolución, algo terrible estaba sucediendo. Y tenía la certeza de que el padre Román sabía exactamente qué. Los días siguientes transcurrieron en una tensión creciente. Rosa Elena trabajaba en una fábrica textil en las afueras de la ciudad, operando máquinas que tejían telas para exportación. El trabajo era agotador, 12 horas de pie respirando pelusas de algodón que le irritaban los pulmones. Pero necesitaba cada peso. Su esposo, Salvador, había muerto 2 años atrás en un accidente en la construcción, cayendo de un andamio de 4 pisos. La empresa le dio 5,000 pesos de indemnización, dinero que se esfumó en deudas y gastos funerarios. Desde entonces, Rosa Elena era madre y padre para Miguel, trabajando turnos dobles cuando podía, ahorrando cada centavo en una lata escondida debajo de las tablas flojas del piso de su cuarto. El viernes por la tarde, mientras esperaba el autobús que la llevaría de vuelta a casa, vio algo que le heló la sangre. A través de la ventana sucia de una cantina, reconoció al comandante Villarreal sentado en una mesa al fondo. Con él estaba el padre Román. Los 2 hombres conversaban en voz baja, y sobre la mesa había un sobre amarillo, abultado, que Villarreal empujó hacia el ex sacerdote. Román lo tomó,
verificó su contenido con una sonrisa y lo guardó en el bolsillo interior de su saco raído. Rosa Elena se escondió detrás de un poste de luz observando. Villarreal se levantó primero, palmeando el hombro de Román antes de salir. El padre Román se quedó un momento más, bebiendo lo que parecía ser tequila, sus ojos perdidos en algún pensamiento oscuro. Luego él también se marchó, caminando con pasos seguros hacia el callejón de la Cruz Verde. Ella sabía que no debía seguirlo. Sabía que meterse en esto podría costarle la vida. Pero pensó en Sofía, en Artemio, en Lucía, en todos los desaparecidos. Pensó en Miguel, en el tipo de mundo donde estaba creciendo. Un mundo donde la gente podía desaparecer sin que nadie hiciera nada, donde las autoridades protegían a los depredadores en lugar de a las víctimas. Mantuvo su distancia, siguiendo a Román por las calles que se iban oscureciendo con el atardecer. Él no fue directamente a su puesto. En lugar de eso, dio un rodeo, adentrándose en calles menos transitadas del centro histórico. Se detuvo frente a una puerta de madera antigua, marcada con el número 47, en una calle donde las casas coloniales estaban en diversos estados de abandono. Sacó una llave, miró a su alrededor con cautela y entró. Rosa Elena esperó 5 minutos antes de acercarse. La casa parecía deshabitada desde afuera, con ventanas tapiadas y pintura descascarada. Pero había algo que no encajaba. La puerta era nueva, de madera sólida con una cerradura moderna, y en el marco, apenas visible, había manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas recientemente, pero que aún dejaban rastros rojizos. No podía entrar, no se atrevía. Pero memorizó la dirección y siguió su camino a casa, su mente trabajando en un plan. Necesitaba evidencia. Necesitaba algo que obligara a las autoridades a actuar, incluso si estaban corrompidas. Algo tan contundente que no pudieran ignorarlo. Esa noche, después de acostar a Miguel, Rosa Elena sacó un cuaderno viejo donde anotaba gastos y comenzó a escribir todo lo que sabía. Los nombres de los desaparecidos, las fechas aproximadas, la conexión entre Villarreal y Román, la dirección de la casa misteriosa. Escribió también sobre el convento clausurado, sobre los rumores y las historias que había escuchado. Cuando terminó, arrancó las páginas, las dobló cuidadosamente y las guardó en un sobre que escondió dentro de un libro en su pequeña estantería. El lunes siguiente, Rosa Elena faltó al trabajo. Le dijo a su supervisora que Miguel estaba enfermo, pero la verdad era otra. Había decidido investigar por su cuenta la casa del número 47. Dejó a Miguel con doña Petra, a quien le pidió que no lo dejara salir del edificio bajo ninguna circunstancia. La mañana era fría, típica de octubre en Querétaro. Una neblina ligera cubría las calles del centro, dándole a los edificios coloniales un aspecto fantasmal. Rosa Elena caminó con paso decidido, vistiendo ropa oscura y discreta, con un rebozo cubriendo su cabeza. En su bolsa llevaba una pequeña cámara desechable que había comprado en una farmacia. Su plan era simple: vigilar la casa, tomar fotografías de cualquier actividad sospechosa, y luego llevar la evidencia a un periodista conocido por su honestidad, el señor Octavio Guzmán, que trabajaba en el periódico local y había escrito artículos críticos sobre la corrupción policial. Se apostó en un café pequeño al otro lado de la calle, desde donde podía ver la puerta del número 47. Pidió un café con leche y pan dulce que apenas tocó, manteniendo sus ojos fijos en la entrada. Las horas pasaban lentamente. Algunos transeúntes caminaban por la calle, pero nadie se acercaba a la casa. Cerca del mediodía, un camión de reparto de carnes se detuvo frente al número 47. Un hombre bajó con 2 cajas grandes marcadas con el logo de un rastro de las afueras de la ciudad.
Tocó la puerta siguiendo un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes. La puerta se abrió y aunque Rosa Elena no pudo ver quién la abrió desde adentro, el hombre entró con las cajas. Salió 5 minutos después. Con las manos vacías, subió al camión y se marchó. Rosa Elena tomó una fotografía del camión antes de que doblara la esquina. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué un ex sacerdote que vendía empanadas en un callejón necesitaba entregas de carne de rastro en una casa abandonada? A las 2 de la tarde llegó el padre Román. Venía cargando bolsas de tela con lo que parecían ser ingredientes: chiles, cebollas, especias. Entró a la casa con la misma llave que Rosa Elena lo había visto usar el viernes. La puerta se cerró detrás de él. Rosa Elena esperó 30 minutos más. Luego, reuniendo todo su valor, cruzó la calle. No iba a entrar, solo quería acercarse, tal vez escuchar algo a través de las ventanas tapiadas. Se acercó cautelosamente, fingiendo caminar de paso, pero deteniéndose junto a una de las ventanas. A través de una pequeña grieta en las tablas, pudo ver luz adentro y escuchó ruidos. El sonido inconfundible de un cuchillo golpeando contra una tabla de madera, el siseo de algo friéndose en aceite caliente, y luego algo que la hizo contener la respiración, un gemido humano, débil, seguido de un sollozo. Su sangre se congeló. Había alguien vivo ahí dentro, alguien sufriendo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. El padre Román estaba parado en el umbral, sus manos cubiertas de sangre fresca, sus ojos grises fijos en ella, con una intensidad que la paralizó. «Señora Rosa Elena, qué sorpresa verla por aquí». Ella retrocedió, tropezando, casi cayendo. Yo estaba buscando la dirección de una amiga. ¿Una amiga? Román sonrió, pero no había nada amable en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. No sabía que tuviera amigas en esta calle. Es raro, porque esta casa es la única que está habitada en toda la cuadra. Me equivoqué de dirección. Ya me voy. Román dio un paso hacia ella. ¿Por qué no pasa? Estoy preparando el relleno para las empanadas de esta noche. Podría mostrarle mi secreto, ya que parece tan interesada en lo que hago. No, gracias. Tengo que irme. Mi hijo me está esperando. Los ojos de Román se entrecerraron. Ah, sí, Miguel, un niño hermoso. Lo veo pasar por el callejón casi todos los días. Sería una lástima que algo le pasara. El miedo se convirtió en terror puro. Rosa Elena sintió que las piernas le temblaban. Si le toca un pelo a mi hijo. Tranquila, señora. No soy un monstruo. Román se limpió las manos ensangrentadas en un trapo sucio que llevaba al cinto. Solo soy un hombre que hace su trabajo, como usted, como todos en este pueblo. Todos hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir, ¿verdad? Usted está lastimando gente, la gente que ha desaparecido. Román se rió, esa risa metálica y fría. ¿Desaparecido? Nadie ha desaparecido, señora Rosa Elena. La gente se va. Se cansan de esta ciudad de mierda donde no hay futuro, donde trabajas como esclavo por centavos, donde las autoridades te exprimen hasta que no queda nada. Se van a buscar algo mejor. No es eso lo que todos queremos. ¿Libertad? Usted no les dio libertad. Usted les quitó la vida. La sonrisa de Román se desvaneció. Su rostro se volvió frío, pétreo. Señora, le voy a dar un consejo. Váyase a su casa, cuide a su hijo, siga trabajando en su fábrica y olvídese de esto. El comandante Villarreal es un buen amigo mío y tiene muchos otros amigos en lugares importantes. Si empieza a hacer acusaciones sin pruebas, va a terminar como esas personas que tanto le preocupan. ¿Entiende? Rosa Elena no respondió. Dio media vuelta y caminó lo más rápido que pudo sin correr, sintiendo la mirada de Román clavada en su espalda como cuchillos. Solo cuando dobló la esquina
y se perdió entre la gente del mercado Escobedo. Se permitió respirar. Su cuerpo temblaba completamente. Había estado a centímetros de la muerte. Lo sabía, pero ahora tenía certeza. El padre Román era un asesino y estaba protegido por la policía. Esa tarde, en lugar de ir a buscar al periodista Octavio Guzmán, Rosa Elena fue directamente al edificio de vecindad. Recogió a Miguel de casa de doña Petra y lo abrazó con tal fuerza que el niño protestó. «Mami, me estás apretando. Perdón, mijo, es que te extrañé mucho». Esa noche, Rosa Elena no durmió. Se quedó sentada en la sala con un cuchillo de cocina en el regazo, vigilando la puerta. Cada ruido en el pasillo la hacía saltar. Cada sombra en la ventana parecía amenazante. Había cometido un error terrible. Había mostrado su mano y ahora Román sabía que ella sospechaba. Peor aún, la había amenazado a través de Miguel. Al día siguiente, Rosa Elena llevó a Miguel a la escuela con instrucciones estrictas. No hables con extraños, no te separes de tus compañeros, y si ves al padre Román, al hombre que vende empanadas, corres y le dices a tu maestra. ¿Entendido? Miguel, asustado por el tono de su madre, asintió con los ojos muy abiertos. Rosa Elena fue a trabajar, pero su mente estaba en otro lugar. Durante su turno de almuerzo, buscó un teléfono público y marcó el número del periódico local. Preguntó por Octavio Guzmán. «El señor Guzmán no está disponible», le dijo la recepcionista. «¿Cuándo puedo hablar con él? Es urgente». «No estará disponible por un tiempo. Tuvo un accidente ayer por la noche. Lo atropellaron cuando salía del periódico». Rosa Elena sintió que el mundo se inclinaba. «Está bien. Está en el hospital en estado crítico. La policía dice que fue un conductor borracho que se dio a la fuga». Colgó el teléfono con manos temblorosas. No era coincidencia. Guzmán había estado investigando la corrupción policial, y ahora, justo cuando Rosa Elena pensaba acudir a él, sufre un accidente. El mensaje era claro. Nadie podía ayudarla. Estaba sola. Esa noche, cuando recogió a Miguel de la escuela, la maestra la llamó aparte. «Señora Mendoza, ¿está todo bien en casa?» «Sí, ¿por qué?» «Es que Miguel ha estado muy nervioso». Durante el recreo, vio a un hombre parado afuera de la reja de la escuela, mirando hacia el patio. Miguel se asustó mucho y vino corriendo a buscarme. Cuando salí a ver, el hombre ya se había ido. Pero Miguel insistió en que era el señor que vende empanadas. Rosa Elena sintió que se le caía el alma a los pies. «¿A qué hora fue esto?» «Como a las 11 de la mañana». «Gracias por decirme, maestra. Voy a hablar con Miguel». Esa noche, Rosa Elena tomó una decisión. No podía acudir a la policía, no podía acudir a la prensa, pero había otra opción, aunque peligrosa. Tenía que encontrar evidencia concreta, algo tan irrefutable que ni siquiera el comandante Villarreal pudiera ocultarlo. Y para eso, tendría que entrar en la casa del número 47. Rosa Elena pasó los siguientes 3 días planeando. Observó la rutina del padre Román desde la distancia. Cada mañana, él llegaba a la casa del número 47 alrededor de las 9. Se quedaba hasta las 3 de la tarde, cuando salía para ir a comprar ingredientes al mercado. Luego, regresaba a las 4 para preparar las empanadas que vendería en el callejón de la Cruz Verde desde las 5 hasta las 10 de la noche. El mejor momento para entrar sería durante su turno de ventas. Tendría 5 horas, pero necesitaba ser cuidadosa. Si Román notaba que alguien había entrado, si algo estaba fuera de lugar, sospecharía inmediatamente de ella. El jueves por la noche, Rosa Elena preparó todo. Guardó su lata de ahorros con el dinero que había reunido, casi 3,000 pesos, en un sobre dirigido a su hermana en Guadalajara, junto con una carta explicando que si algo le pasaba, ese dinero era para la educación de Miguel. Escondió el sobre en el fondo de un cajón
Luego escribió otra carta, esta vez detallando todo lo que sabía sobre el padre Román, el comandante Villarreal, la casa del número 47 y las personas desaparecidas. Selló la carta y se la dio a doña Petra. «Comadre, si yo no regreso mañana por la noche, abra esta carta y llévesela al obispo, a nadie más, solo al obispo, y cuide de Miguel». Doña Petra, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la carta. «¿Qué vas a hacer?» «Hija, lo que debí hacer desde el principio, buscar la verdad». El viernes, Rosa Elena pidió el día libre en la fábrica, alegando una emergencia médica. Llevó a Miguel a la escuela como siempre, besó su frente y le dijo que lo amaba más que a nada en el mundo. El niño, sin entender por qué su madre estaba tan seria, se despidió con un abrazo. A las 5 de la tarde, Rosa Elena estaba apostada en el café frente al número 47. Vio al padre Román salir de la casa, cargando su carretilla con las empanadas listas para vender. Esperó 10 minutos más para asegurarse de que no regresaría por algo olvidado. Luego, con el corazón golpeando en su pecho, cruzó la calle. La puerta estaba cerrada con llave como esperaba, pero había investigado. La casa tenía un patio trasero, accesible desde un callejón lateral. Rosa Elena rodeó la manzana, encontró el callejón y la puerta de metal oxidado que daba al patio. Estaba cerrada con un candado viejo. Con una piedra pesada golpeó el candado hasta que la cerradura oxidada cedió. El patio estaba lleno de basura y escombros. Plantas muertas crecían entre grietas en el piso de cemento. Había una puerta trasera con vidrios rotos. Rosa Elena empujó y la puerta se abrió con un chirrido. El olor la golpeó inmediatamente. Un hedor dulzón, pútrido, mezclado con especias y carne podrida. Tuvo que cubrirse la nariz y la boca con el rebozo para no vomitar. La casa estaba oscura, iluminada solo por la poca luz que entraba a través de las rendijas en las tablas de las ventanas. Estaba en una cocina que parecía salida de una pesadilla. La estufa estaba encendida, con ollas enormes de las que brotaba vapor espeso. Sobre una mesa larga de madera había tablas para cortar manchadas de sangre oscura, cuchillos de diferentes tamaños, un molino de carne industrial. En el piso, sacos de harina, latas de manteca, bolsas de especias, y en un rincón, una pila de huesos. Huesos que definitivamente no eran de cerdo o res, eran demasiado pequeños, demasiado delicados. Rosa Elena sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared, tratando de procesar lo que estaba viendo. Los rumores, las sospechas, todo era verdad. El padre Román no solo mataba gente, los estaba usando. En las empanadas que toda la gente del barrio comía con deleite. Vomitó en el piso, vaciando su estómago hasta que solo quedaron bilis y arcadas secas. Cuando pudo componerse, sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías. La cocina, las ollas, los cuchillos, los huesos. Cada clic del obturador sonaba como un trueno en el silencio sepulcral de la casa. Luego escuchó algo, un gemido, débil, viniendo de algún lugar debajo de ella. Un sótano. Encontró la puerta en un pasillo oscuro. Estaba cerrada con un candado más nuevo y resistente. Rosa Elena buscó algo para romperlo, pero era inútil. Necesitaba la llave. La buscó desesperadamente por toda la cocina, revisando cajones y alacenas. La encontró colgada de un clavo detrás de un armario, junto con otras llaves marcadas con números. Con manos temblorosas abrió el candado. La puerta se abrió revelando escaleras de piedra que descendían a la oscuridad. Un olor aún peor subía desde abajo, un hedor a muerte, excrementos y desesperación. Rosa Elena encendió un cerillo que había traído. La luz parpadeante reveló los escalones cubiertos de moho. Bajó lentamente, cada paso un acto de voluntad pura. El sótano era grande, con techo de bóveda de piedra.
como los que se construían en las casas coloniales antiguas. Había celdas, 3 celdas con barrotes de hierro oxidado. 2 estaban vacías, con el piso manchado de sangre seca. Pero en la tercera, una figura humana, apenas reconocible. Una mujer joven, o lo que quedaba de ella, demacrada, con el cabello sucio y enmarañado, la ropa desgarrada. Tenía moretones por todo el cuerpo y una de sus manos estaba vendada con trapos ensangrentados. Le faltaban 2 dedos. Cuando vio a Rosa Elena, la mujer intentó gritar, pero solo salió un graznido. Sus cuerdas vocales debían estar dañadas de tanto gritar. «Tranquila, tranquila», susurró Rosa Elena, acercándose a los barrotes. «Vine a ayudarte. ¿Quién eres?» La mujer, con los ojos desorbitados por el horror y la esperanza, logró susurrar: «Sofía, Sofía Contreras». Rosa Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sofía, la muchacha que había desaparecido hace 3 semanas, la que había ahorrado 2,000 pesos para abrir una tienda, la que tenía sueños y planes y una vida por delante. «Voy a sacarte de aquí, Sofía, lo prometo». Probó las llaves que había encontrado arriba. La tercera llave abrió la celda. Sofía se desplomó en sus brazos, sollozando sin control. Pesaba casi nada, era piel y huesos. «Hay otros», susurró Sofía. «Los otros no sobrevivieron. Él los usó. Me iba a usar a mí también. Ya empezó. Mis dedos están en las empanadas de hoy». Rosa Elena quería gritar, quería destrozar ese lugar. Quería matar al padre Román con sus propias manos, pero no había tiempo para eso. Tenían que salir de ahí antes de que él regresara. Ayudó a Sofía a subir las escaleras. La muchacha apenas podía caminar. Sus piernas estaban débiles por semanas de encierro. Cuando llegaron a la cocina, Rosa Elena la sentó en una silla y buscó agua. Le dio a Sofía de beber lentamente, mientras planificaba su escape. Pero entonces escuchó el sonido que más temía, la puerta principal abriéndose, pasos pesados en el pasillo. El padre Román había regresado. Rosa Elena empujó a Sofía detrás del armario grande de la cocina, susurrándole que se quedara en silencio. Luego, con el cuchillo más grande que pudo encontrar en la mesa, se paró frente a la entrada de la cocina. Román entró, y al verla, se detuvo. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, luego enojo, y finalmente una calma fría y calculadora. «Señora Rosa Elena», sabía que terminaría metiendo sus narices donde no debía. «Esto se acabó, Román. Vi todo. Tomé fotografías. La policía va a saber lo que hiciste». Román se rió, sacando un cuchillo de carnicero de su cinturón. «¿La policía?» «Villarreal. Él sabe exactamente lo que hago. ¿De dónde cree que vienen algunos de mis ingredientes? Gente que él quiere que desaparezca, sindicalistas, activistas, bocones que hacen demasiadas preguntas. Como ese periodista Guzmán. Él no murió, ¿sabe? Solo está en coma. Pero cuando despierte, si despierta, ya no será un problema. Villarreal se aseguró de eso. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. Proveo un servicio. ¿Sabe cuánto me paga Villarreal por cada persona que desaparece? 5,000 pesos. Y luego puedo vender las empanadas. Es un sistema perfecto. Nadie hace preguntas. Nadie investiga. Y la gente sigue comprando mis empanadas porque son deliciosas. Porque hay algo en la carne humana, cuando se prepara correctamente, que es superior. Rosa Elena sintió náuseas de nuevo, pero mantuvo el cuchillo firme. «No voy a dejar que sigas haciendo esto. Usted no va a hacer nada, porque va a morir aquí, y su hijo, ese niñito hermoso, va a ser mi próximo proyecto. Lo voy a disfrutar especialmente. Los niños tienen una carne tan tierna». Antes de que pudiera terminar la frase, Rosa Elena se lanzó hacia él con el cuchillo. No era una luchadora, nunca había lastimado a nadie en su vida,
pero era una madre protegiendo a su hijo, y eso la convertía en algo más peligroso que cualquier asesino. La hoja se hundió en el hombro de Román. Él gritó, más por sorpresa que por dolor, y la empujó con fuerza. Rosa Elena cayó contra la mesa, golpeándose la espalda. Román sacó el cuchillo de su hombro, mirando la sangre que brotaba, y luego la miró a ella con ojos llenos de furia asesina. «Perra estúpida, iba a hacer tu muerte rápida, pero ahora vas a sufrir. Te voy a despedazar viva y voy a hacer que veas cómo preparo a tu hijo delante de ti antes de matarte». Se abalanzó sobre ella. Rosa Elena rodó a un lado, agarrando una de las ollas calientes de la estufa. Con todas sus fuerzas, arrojó el contenido hirviendo hacia Román. El líquido espeso y ardiente le dio en la cara. Él aulló de dolor, cayendo de rodillas, con las manos en su rostro quemado. Rosa Elena no esperó. Corrió hacia donde estaba escondida Sofía. La ayudó a levantarse, y ambas salieron corriendo por la puerta trasera hacia el patio, luego al callejón. Detrás de ellas podían escuchar los gritos de Román, mezclados con maldiciones y amenazas. Corrieron, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo. Sofía apenas podía moverse, apoyándose completamente en Rosa Elena. Llegaron a la calle principal, donde la gente caminaba normalmente, ajena al horror que acababan de escapar. Rosa Elena detuvo a un hombre que pasaba. «Por favor, llame a una ambulancia. Esta muchacha necesita ayuda». El hombre, viendo el estado de Sofía, no hizo preguntas. Corrió hacia una tienda cercana con teléfono. Otros transeúntes comenzaron a reunirse, preguntando qué había pasado. Rosa Elena, entre sollozos y respiraciones agitadas, gritó: «Sofía Contreras, la encontré. El padre Román la tenía prisionera. Él es el que ha estado matando gente». Un murmullo de incredulidad y horror se extendió por la multitud. Algunas personas corrieron hacia la casa del número 47. Rosa Elena se quedó con Sofía, sosteniéndola, prometiéndole que todo iba a estar bien, aunque no estaba segura de que eso fuera verdad. La ambulancia llegó 10 minutos después. Con ella, 2 patrullas de policía. Rosa Elena sintió un escalofrío cuando vio que una de ellas era conducida por el comandante Villarreal. Villarreal bajó del carro patrulla con su andar pesado y seguro. Sus ojos de serpiente se fijaron en Rosa Elena con una mezcla de desprecio y amenaza apenas contenida. Se acercó mientras los paramédicos atendían a Sofía. «Señora Mendoza, ¿qué escándalo ha armado? ¿Qué es toda esta historia sobre el padre Román?» Rosa Elena, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, se puso de pie y lo enfrentó. «Comandante, Sofía Contreras está viva. El padre Román la tenía secuestrada en la casa del número 47. Hay evidencia de otros asesinatos. Vi huesos, sangre, todo. Y sé que usted está involucrado. Los vi a ambos en la cantina, vi cómo le pagaba». La cara de Villarreal se endureció. «Tiene una imaginación muy activa, señora. El padre Román es un ciudadano respetable que ha tenido algunos problemas en el pasado, pero eso no lo convierte en un criminal. Si encontró a la señorita Contreras en su propiedad, probablemente ella estaba ahí por su propia voluntad. Tal vez se metió en problemas con las drogas, quién sabe». «¡Mentira!», gritó Rosa Elena. «Ella estaba encerrada en una celda. Le cortaron los dedos. Y hay más cuerpos, más víctimas». La multitud que se había reunido murmuraba, algunos apoyando a Rosa Elena, otros mirando con desconfianza. Villarreal levantó la voz, imponiendo su autoridad. «Todos cálmense. Voy a investigar esto personalmente. Señora Mendoza, va a tener que venir a la estación a dar su declaración. Y le advierto que hacer acusaciones falsas contra un oficial de policía es un delito grave». Antes de que Rosa Elena pudiera responder, llegó un hombre corriendo desde la dirección de la casa del número 47. Era el dueño de la farmacia de la esquina,
don Ernesto, un hombre mayor conocido por su honestidad. «Comandante, tiene que ver esto. Es horrible. Hay una cocina llena de sangre y huesos. Y el padre Román está ahí, quemado, pero vivo. Está intentando destruir evidencia». Villarreal palideció. La situación se le estaba yendo de las manos. No podía ignorar lo que estaba sucediendo, no con tantos testigos. Maldijo entre dientes y ladró órdenes a sus subordinados. «Pérez, Ramírez, vayan a asegurar la escena. Que nadie entre ni salga de esa casa». Pero la gente ya estaba moviéndose hacia el número 47, impulsada por la curiosidad mórbida y la necesidad de saber la verdad. Villarreal intentó contenerlos, pero era inútil. Rosa Elena aprovechó la confusión para acercarse a uno de los paramédicos que estaba subiendo a Sofía a la ambulancia. «Por favor, llévela al hospital y no dejen que nadie de la policía se acerque a ella sin un abogado presente. Esta muchacha es la única evidencia viva de lo que ha pasado aquí». El paramédico, un joven de ojos nobles, asintió. «Entiendo, señora. La vamos a cuidar». Rosa Elena entonces hizo algo que requirió todo su valor. Se acercó a Villarreal y le dijo en voz alta, para que todos los presentes escucharan: «Comandante, tengo fotografías de todo lo que vi en esa casa. Las tomé con una cámara que dejé escondida en un lugar seguro. Si algo me pasa a mí o a mi hijo, esas fotografías van a llegar a la Ciudad de México, a los periódicos nacionales, a la Procuraduría Federal. Y también tengo evidencia de su complicidad. Los vi a usted y a Román en la cantina, intercambiando dinero. Eso también está documentado. Era una mentira parcial. Había tomado fotografías, sí, pero la cámara estaba en su bolsa, no en un lugar seguro. Y no había fotografiado el encuentro en la cantina. Pero necesitaba protegerse, y la única manera de hacerlo era haciendo que matarla fuera más peligroso que dejarla viva». Villarreal la miró con un odio puro, pero había cálculo detrás de esa mirada. Estaba evaluando sus opciones. Rosa Elena continuó, elevando su voz: «Todo el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Durante meses, personas inocentes han desaparecido, y las autoridades que debían protegernos están del lado del asesino. Artemio Sánchez, Lucía Ramírez, Rodrigo Torres, Carmela Vega, Sofía Contreras. Todos ellos víctimas de un monstruo que la policía protegió». La multitud comenzó a gritar, exigiendo respuestas. Algunos lloraban, reconociendo los nombres de los desaparecidos. Otros gritaban contra Villarreal, contra la corrupción, contra la impunidad. La situación se estaba convirtiendo en un disturbio. En ese momento llegó una camioneta con el escudo del obispado. Bajó el padre Ignacio Ruiz, un sacerdote anciano, conocido por su trabajo con los pobres y su integridad inquebrantable. Doña Petra estaba con él, sosteniendo la carta que Rosa Elena le había dado. «Comandante Villarreal», dijo el padre Ignacio con voz firme a pesar de su edad, «he recibido información muy grave sobre uno de nuestros ex sacerdotes y sobre la posible complicidad de las autoridades locales. Como representante de la Iglesia y como ciudadano de Querétaro, exijo que se haga una investigación completa e imparcial, y he contactado al procurador estatal. Él viene en camino con un equipo de la capital». Villarreal sabía que estaba atrapado. Con el obispado involucrado y la procuraduría estatal en camino, ya no podía contener esto. Su única opción era intentar salvarse él mismo. «Por supuesto, padre Ignacio. Yo mismo voy a supervisar la investigación. Esto es tan horrible como inesperado». «No es inesperado», lo interrumpió Rosa Elena. «Usted lo sabía. Lo ha sabido todo el tiempo». Antes de que Villarreal pudiera responder, uno de sus subordinados salió corriendo de la casa del número 47, con la cara verde de náuseas. «Comandante, necesita ver esto».
No hay palabras. Hay restos humanos por toda la cocina y en el sótano. Hay celdas con sangre y encontramos ropa de las personas desaparecidas. Y el padre Román se suicidó. Se cortó la garganta con uno de los cuchillos de carnicero. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Luego el llanto, familiares de los desaparecidos cayendo de rodillas, gritando de dolor y rabia. Rosa Elena se apoyó contra una pared, sintiendo que sus piernas no podían sostenerla más. Había terminado. Román estaba muerto. Pero no había justicia en eso. Los muertos no podían hablar, no podían señalar a sus cómplices. El padre Ignacio se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. «Hija, lo que hiciste fue muy valiente. Dios te protegió». «No fue Dios, padre, fue la desesperación y la rabia y el amor por mi hijo». Las siguientes horas fueron un caos controlado. Llegaron más policías, esta vez de la Policía Judicial del Estado. Llegaron peritos, fotógrafos forenses, el equipo de la Procuraduría. La casa del número 47 fue acordonada. Rosa Elena tuvo que dar su declaración 3 veces a diferentes autoridades. Les mostró las fotografías que había tomado, que revelaban con horrible claridad la carnicería que Román había estado realizando. Los peritos confirmaron lo peor. Los huesos encontrados en la casa eran humanos. Pertenecían a al menos 4 personas diferentes. El molino de carne tenía restos de tejido humano. Las ollas contenían un guiso hecho con carne que los análisis preliminares sugerían que era humana. Y en el sótano encontraron objetos personales de las víctimas: el anillo de matrimonio de Artemio, el rosario de Lucía, la mochila de Rodrigo, la caja de hilos de oro y plata de Carmela. Pero lo más perturbador fue el diario que encontraron en el cuarto de Román. Páginas y páginas describiendo sus crímenes con un detalle meticuloso y nauseabundo. Describía cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo las secuestraba, cómo las torturaba y asesinaba. Y lo más importante, describía su relación con el comandante Villarreal. Según el diario, el acuerdo había comenzado 2 años atrás. Villarreal necesitaba deshacerse de elementos problemáticos, personas que hacían demasiadas preguntas sobre corrupción policial, activistas laborales, testigos de crímenes que la policía quería mantener ocultos. Román proveía el servicio de hacerlos desaparecer sin dejar rastro. A cambio, recibía protección y pagos regulares. Pero Román había desarrollado un gusto por el asesinato que iba más allá del acuerdo. Comenzó a seleccionar sus propias víctimas, personas que simplemente le parecían atractivas o interesantes. El caso de Sofía era uno de estos. Ella no era una amenaza política, solo una muchacha pobre que tuvo la mala suerte de rechazar los avances de Román cuando compró empanadas una noche. Cuando el contenido del diario se hizo público, fue imposible para Villarreal escapar. Fue arrestado esa misma noche, acusado de complicidad en asesinato múltiple, encubrimiento y corrupción. Su red de protección, que incluía a otros oficiales de policía y algunos políticos locales, comenzó a desmoronarse a medida que cada uno intentaba salvarse delatando a los demás. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia de las empanadas del padre Román se esparció por todo México, causando horror y fascinación en igual medida. Los periódicos nacionales enviaron reporteros a Querétaro. Las televisoras transmitían desde afuera de la casa del número 47. Rosa Elena era asediada constantemente por periodistas queriendo entrevistarla, pero ella se negó a hablar con la prensa. Su única preocupación era proteger a Miguel del circo mediático. Sofía Contreras sobrevivió físicamente, aunque los doctores dijeron que el trauma psicológico le tomaría años sanar si es que alguna vez lo hacía.
Sus padres, campesinos humildes de un pueblo cercano, lloraron de alegría al recuperar a su hija viva, aunque apenas podían reconocerla en la sombra demacrada y rota en que se había convertido. Los familiares de las otras víctimas tuvieron menos suerte. Los restos encontrados fueron tan mezclados y degradados que fue difícil identificarlos con certeza. Las familias de Artemio, Lucía, Rodrigo y Carmela tuvieron que conformarse con funerales simbólicos, enterrando ataúdes vacíos o con fragmentos de huesos que tal vez pertenecían a sus seres queridos. Pero lo que más impactó a la comunidad de Querétaro fue la revelación de cuánta gente había comido las empanadas de Román sin saber lo que contenían. Cientos, tal vez miles de personas durante los 3 años que había operado su puesto. El horror de esa realización causó que muchos se enfermaran, no solo del estómago, sino del alma. ¿Cómo podían vivir sabiendo que habían participado sin saberlo en canibalismo? La Iglesia tuvo que intervenir, ofreciendo servicios especiales de confesión y consejería espiritual para los afectados. El padre Ignacio dirigió misas de sanación, pero incluso él admitió en privado que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con oraciones. El antiguo convento de la Cruz, donde Román había sido sacerdote, fue investigado exhaustivamente. Se descubrieron túneles subterráneos que conectaban el convento con varios edificios del centro histórico, incluyendo la casa del número 47. Estos túneles databan de la época colonial, construidos originalmente para uso de la Inquisición. Las leyendas urbanas sobre horrores cometidos en el convento resultaron tener una base en la realidad. Se encontraron cámaras de tortura selladas, huesos antiguos en las paredes, evidencia de siglos de abusos que la Iglesia había preferido enterrar literalmente. El obispado emitió una declaración oficial pidiendo perdón por los crímenes cometidos tanto en el pasado como recientemente y prometió cooperación total con las autoridades. El convento de la Cruz fue cerrado permanentemente y eventualmente convertido en un museo memorial para las víctimas de la violencia y la opresión en Querétaro. Para Rosa Elena, la vida después de esos eventos fue complicada. El gobierno estatal le ofreció una recompensa de 50,000 pesos por su valentía en exponer los crímenes. Ella aceptó el dinero no por orgullo, sino por necesidad práctica. Usó parte de él para mudarse con Miguel a un barrio diferente, lejos del centro histórico que ahora estaba marcado permanentemente por el horror. Abrió una pequeña tienda de abarrotes, cumpliendo irónicamente el sueño que Sofía había tenido. El resto del dinero lo guardó para la educación de Miguel. Quería que su hijo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo, que pudiera elegir su propio camino en la vida, libre de la pobreza y la desesperación que empujaban a las personas a situaciones peligrosas. Pero las noches eran difíciles. Rosa Elena sufría pesadillas constantes. Soñaba con el sótano, con las celdas, con los gemidos de Sofía. Soñaba con el padre Román persiguiéndola por calles oscuras, con su sonrisa de depredador y sus manos ensangrentadas. Despertaba gritando, sudando, con Miguel corriendo a su habitación preguntando si estaba bien. Con el tiempo buscó ayuda psicológica, algo que en 1984 en México era poco común y a menudo estigmatizado. Pero el trauma era demasiado grande para cargarlo sola. Un terapeuta en la Ciudad de México, especializado en víctimas de violencia, la ayudó a procesar lo que había vivido. Le tomó años, pero eventualmente las pesadillas disminuyeron en frecuencia e intensidad. Miguel creció sabiendo que su madre era una heroína, aunque ella nunca usó esa palabra. Ella le enseñó algo más importante: que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Que el silencio frente a la injusticia es complicidad.
que cada persona tiene la responsabilidad de defender a los indefensos, incluso cuando las autoridades fallan. El juicio contra el comandante Villarreal y sus cómplices duró casi 2 años. Rosa Elena tuvo que testificar múltiples veces, reviviendo el horror una y otra vez. Villarreal intentó defenderse argumentando que él no había cometido ningún asesinato directamente, que solo había contratado un servicio sin saber exactamente cómo Román se deshacía de los cuerpos. Pero el diario de Román era demasiado explícito. Describía conversaciones donde Villarreal daba instrucciones específicas sobre cómo torturar a ciertas víctimas para extraer información antes de matarlas. Villarreal fue sentenciado a 40 años de prisión. Otros 3 oficiales de policía recibieron sentencias de entre 10 y 20 años. 2 políticos locales fueron removidos de sus cargos y enfrentaron cargos criminales. El sistema de corrupción que había permitido que los crímenes de Román continuaran sin ser detectados fue parcialmente desmantelado. Pero Rosa Elena sabía que la corrupción era como un cáncer. Podías cortar una parte, pero el resto del cuerpo seguía enfermo. Querétaro cambió después de 1984, pero no tanto como debería. Nuevos policías ocuparon los puestos de los arrestados. Algunos eran honestos, otros aprendieron a ser más cuidadosos en su corrupción. El sistema, en esencia, permanecía. Lo que sí cambió fue la conciencia de la gente. Los habitantes de Querétaro aprendieron, del modo más horrible posible, que no podían confiar ciegamente en las autoridades, que debían cuestionar, vigilar, exigir transparencia. Grupos de ciudadanos comenzaron a formarse, organizándose para monitorear a la policía, para exigir investigaciones cuando alguien desaparecía, para no aceptar las respuestas fáciles y las mentiras convenientes. Rosa Elena se involucró en uno de estos grupos, una organización de familiares de víctimas de desaparición forzada. Aunque las personas que Román había asesinado no eran técnicamente víctimas de desaparición forzada en el sentido político del término, el dolor de sus familias era el mismo. Y Rosa Elena entendía ese dolor de una manera que pocos podían. Trabajó con estas familias, ayudándoles a navegar el sistema legal, presionando a las autoridades para que investigaran casos, organizando protestas y vigilias. Se convirtió en una voz para los que no tenían voz, usando la atención mediática que había recibido para brillar luz sobre otros casos de injusticia. Años después, cuando Miguel tenía 16 años, le preguntó a su madre por qué seguía haciendo ese trabajo, por qué no podía simplemente dejar el pasado atrás y vivir en paz. Rosa Elena lo miró con ojos cansados pero determinados. Porque la paz, mijo, no es la ausencia de conflicto, es la presencia de justicia. Y mientras haya gente desapareciendo, mientras haya madres llorando por hijos que nunca volverán, mientras haya autoridades que protejan a asesinos en lugar de a ciudadanos, no puede haber paz verdadera. Solo silencio. Y el silencio es la victoria de los monstruos. Miguel entendió, y cuando creció se convirtió en abogado de derechos humanos, continuando de manera diferente el trabajo que su madre había comenzado. La casa del número 47 fue demolida por orden del gobierno municipal. En su lugar construyeron un pequeño parque con un monumento. Una placa de bronce lista los nombres de las víctimas confirmadas de Román y termina con una frase: para que nunca olvidemos, para que nunca vuelva a suceder. Pero Rosa Elena, cuando pasaba por ese parque en sus caminatas ocasionales por el centro histórico, sabía que esa era una promesa imposible de cumplir. El mal no había desaparecido con la muerte de Román. El mal estaba en los sistemas que permitían que hombres como él operaran con impunidad.
Estaba en la corrupción que convertía a protectores en cómplices. Estaba en la pobreza que hacía a las personas vulnerables. Estaba en el silencio que protegía a los depredadores. El verdadero legado de aquellos eventos de 1984 no fue la captura de un asesino o el desmantelamiento de una red de corrupción. Fue la lección de que la libertad, la verdadera libertad, requiere vigilancia constante. Requiere ciudadanos dispuestos a hacer preguntas difíciles y exigir respuestas verdaderas. Requiere gente común como ella, que cuando se enfrenta a la elección entre la seguridad del silencio y el peligro de la verdad, elige la verdad. Sofía Contreras sobrevivió físicamente, pero la muchacha alegre que soñaba con abrir una tienda de abarrotes murió en ese sótano. La mujer que emergió era diferente, marcada permanentemente por el trauma. Eventualmente se mudó a Guadalajara, donde nadie la conocía, donde podía intentar reconstruir una vida lejos de las miradas y los susurros. Rosa Elena mantuvo contacto con ella por años, enviando cartas ocasionales, ofreciendo apoyo cuando Sofía lo necesitaba. En una de esas cartas, 10 años después de los eventos, Sofía escribió algo que Rosa Elena guardó y releía cuando las noches eran particularmente oscuras. Querida Rosa Elena, nunca podré agradecerte suficiente por salvar mi vida, pero más importante que eso, me diste algo más valioso. Me diste la certeza de que no todas las personas son monstruos, que cuando estaba en mi momento más oscuro, alguien fue lo suficientemente valiente para buscarme, para arriesgar su vida por la mía. Eso me permite seguir adelante. Sí, llevo cicatrices que nunca sanarán. Sí, hay noches en que el miedo me paraliza, pero también sé que en este mundo hay personas como tú, dispuestas a pelear contra la oscuridad. Y mientras haya personas así, hay esperanza. Siempre habrá esperanza. Rosa Elena guardó esa carta en la misma caja donde guardaba sus documentos más valiosos. La leía cuando el mundo parecía demasiado oscuro, cuando las noticias hablaban de nuevas desapariciones, nuevos abusos de poder, nueva corrupción. Le recordaba por qué había hecho lo que hizo, no por gloria o reconocimiento, sino porque era lo correcto, porque alguien tenía que hacerlo. Y así, en las calles empedradas de Querétaro, bajo el mismo sol que había brillado sobre siglos de historia, la vida continuaba. Las familias visitaban el parque donde había estado la casa del número 47. Los niños jugaban, ajenos al horror que ese lugar había presenciado. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos, aunque nadie en Querétaro volvió a vender empanadas en las calles por muchos años después. El convento de la Cruz se convirtió en un lugar de reflexión, su museo mostrando la historia oscura que había permanecido oculta por tanto tiempo. Las visitas guiadas terminaban siempre con la misma reflexión. Las instituciones, sin importar cuán sagradas o respetadas, están compuestas de seres humanos. Y los seres humanos son capaces tanto de gran bondad como de gran maldad. La diferencia está en las elecciones que hacemos, en los sistemas que construimos, en nuestra voluntad de confrontar la verdad, incluso cuando es incómoda o peligrosa. Rosa Elena Mendoza vivió el resto de su vida con la dignidad tranquila de quien ha enfrentado el peor mal imaginable y ha emergido, si no intacta, al menos en pie. Su tienda de abarrotes prosperó modestamente. Miguel se graduó con honores de la universidad, obtuvo su título de abogado y dedicó su carrera a defender a los más vulnerables. Cuando Rosa Elena murió, a los 68 años de un paro cardíaco mientras dormía, su funeral fue atendido por cientos de personas. Familiares de víctimas de desaparición, activistas de derechos humanos, personas que simplemente habían escuchado su historia y querían honrar su memoria. El padre Ignacio, aunque anciano y frágil, dirigió la misa. En su homilía habló de valentía, de justicia,
de la responsabilidad que cada persona tiene de defender a los indefensos. Miguel, parado junto al ataúd de su madre, pensó en todas las lecciones que ella le había enseñado, sobre el valor de la verdad, sobre el precio del silencio, sobre la importancia de nunca, nunca permitir que el miedo nos convierta en cómplices de la injusticia. Y en las calles de Querétaro, la vida continuaba. Porque así es como funciona la vida. Los horrores pasan, las heridas sanan parcialmente. Las historias se convierten en leyendas y las leyendas en advertencias para las generaciones futuras. Pero para aquellos que vivieron esos eventos, para aquellos que perdieron a seres queridos, para aquellos que cargaron con el peso del trauma, el pasado nunca está realmente en el pasado. Está ahí, siempre, como una sombra, un recordatorio de lo que puede suceder cuando las personas buenas permanecen en silencio, cuando las instituciones se corrompen, cuando el poder se ejerce sin vigilancia, cuando olvidamos que la libertad, la verdadera libertad, no es solo la ausencia de opresión externa, sino la presencia de justicia, transparencia y la voluntad colectiva de defender estos valores incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso. La historia de las empanadas del padre Román se convirtió en una de esas historias que definen un lugar. Querétaro tiene muchas historias de conquistadores y revolucionarios, de emperadores ejecutados y constituciones firmadas. Pero esta historia, esta horrible y necesaria historia, se convirtió en un recordatorio perpetuo de que los monstruos no siempre usan uniformes o coronas. A veces venden empanadas en callejones oscuros. A veces llevan insignias policiales. A veces se esconden detrás de instituciones respetables. Y la única defensa contra ellos es la vigilancia eterna, la valentía de personas comunes como Rosa Elena Mendoza y la voluntad colectiva de decir nunca más. No en nuestras calles, no a nuestra gente, no mientras tengamos voz para gritar y manos para luchar. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de monstruos, sino la presencia de personas dispuestas a enfrentarlos.